puerto y por derecho, hoy les digo que nos interesa conocer a don Pedro Miret, que es un hombre extraordinario. Ahora verán ustedes por qué. Él es sacerdote, cosa que ni puede ni quiere disimular, desde luego. A la imagen me remito. Él es párroco de la parroquia de San Francisco de Borja, en el barrio de Ruzafa de Valencia, y es presidente, y este es el motivo fundamental por el que le hemos llamado hoy aquí a consultas ad limina casi, de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, que cumple 10 años trabajando con los sin hogar, con las personas sin techo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Vicente. ¿Cómo está Gracias usted? por invitarme. Nada. ¿Sabe usted que yo tenía una promesa en otro programa de la casa, en El Faro, este pasado verano? Vino usted, fue tan amable de contarnos algunas de las cosas que están haciendo y yo le dije, necesitamos más tiempo, don Pedro. Así que a la vuelta del verano le llamaré. Y ha querido la casualidad o la providencia que sea en esta semana en la que yo no lo sabía, y ahora hablando antes de empezar la entrevista con usted, hemos caído en la cuenta de que San Francisco de Borja, el de su parroquia, la festividad ha sido esta semana. Eso es. Y la santa Faustina Kowalska, a quien se debe la inspiración de la Divina Misericordia, que da nombre a la Asociación de los Sin Techo, también ha sido esta semana. Así es, así es. Aunque la fiesta litúrgica de San Francisco de Borja se celebra el día 3 de octubre, en la parroquia siempre lo celebramos el domingo posterior al día 3, para que pueda venir y participar más feligresía. Y fue una fiesta multitudinaria, gracias a Dios, este año. Y da la casualidad también de que el miércoles, día 8 de octubre, se celebró la memoria litúrgica de Santa Faustina Kowalska aquí en España. Santa Faustina yo creo que no la conoce demasiada gente, ¿no? Poca gente, poca gente. ¿Por qué? ¿Por qué no ha trascendido? Pues yo creo que es más una revelación, está en la revelación al corazón de Jesús, de Santa Margarita María de Alacoque, que esa sí que es mucho más conocida, porque los jesuitas trajeron a España la devoción y la espiritualidad del corazón de Jesús, pero la espiritualidad de la Divina Misericordia no es tan conocida. Es una espiritualidad que nace en Polonia, porque esta santa, Santa Faustina Kowalska, es polaca, pero es verdad que fue San Juan Pablo II, con su pontificado, al ser también el polaco, quien impulsó muchísimo la memoria litúrgica de Santa Faustina, la vida y sobre todo el diario personal de Santa Faustina, que es a donde tenemos nosotros todo para poder vivir esta espiritualidad en nuestra sociedad. ¿Y cuál es la relación entre Santa Faustina, la Divina Misericordia, y la asociación que usted preside? Pues mire, la relación es que Santa Faustina tuvo unas revelaciones. Se le presentó en varias ocasiones durante varios años el Señor y le pidió que ella fuera la difusora de la misericordia a nivel mundial. De tal manera que en esas revelaciones el Señor se le va presentando y le va dando unas indicaciones, y entre otras es la que de pintar un cuadro, que es el cuadro más famoso que hay, que está el Señor con los dos rayos, el azul y el rojo, que salen del corazón, del costado de Cristo, y esos dos rayos bajo en el cuadro tienen la frase que ha pasado a la historia: Jesús, en ti confío. Que esa es un poco, diríamos, la fuerza de la espiritualidad de la Divina Misericordia, el cuadro que tenemos. Y de algo tan espiritual como esto que usted me está contando, ¿cómo pasamos a algo tan terrenal como la ayuda a los sin techo? Esto es muy importante. No se puede entender la espiritualidad de la Divina Misericordia si no es también en el ejercicio de las obras de misericordia. Son fundamentales. Es decir, cuando nosotros nacemos, ahora hace 10 años, en el año 2015, a propósito del jubileo extraordinario de la misericordia, convocado por su santidad el Papa Francisco, de feliz memoria, entonces empezamos ya a adentrarnos en la espiritualidad de la Divina Misericordia, que está sobre todo en el diario personal de Santa Faustina. Y allí, en un momento, se le pregunta al Señor cómo puede ejercer ella las obras de misericordia. Y el Señor le dice que la puede ejercer de 3 maneras: con la acción, con la palabra y con la oración. Entonces, nosotros entendemos que la manera de ejercer las obras de misericordia es a pie de calle, de tal manera que desde el primer momento, casi cuando surge nuestra asociación, va íntimamente ligada, primero, lo que es la espiritualidad en la oración y la devoción a la Divina Misericordia, Santa Faustina y San Juan Pablo II, y lo más importante también, que junto a eso no se puede entender sin el ejercicio de las obras de misericordia. La fe sin obras es fe muerta, Así ¿no? No, es una fe muerta, totalmente, ¿eh?
Entonces, tiene que ser una fe que se manifieste en el día a día, en el compromiso diario de las personas que vivimos esa fe. ¿Y cómo se traduce ese compromiso diario? Ustedes hacen salidas a la calle para buscar a las personas sin techo y ofrecerles todo tipo de cosas, Así es. materiales y espirituales. Así es. Estoy en lo cierto. Así es. Y no solo eso, no solamente lo material y lo espiritual. Este verano, por ejemplo, hemos también celebrado las exequias de uno de las personas pobres, vulnerables, que falleció en uno de los asentamientos en Valencia. Después de casi 2 meses para poder encontrar familiares y poder detectar por el ADN de su familia quién era el fallecido, pues al final hemos podido llevar a cabo una obra de misericordia, entre otras de las que hacemos, que es enterrar a los muertos. Y por eso hemos celebrado las exequias en el cementerio municipal de esta persona, pues que aparentemente había pasado desapercibida, y si no hubiera sido por nuestra asociación, pues posiblemente hubiera acabado en la fosa común y ya está. Y las autoridades esa labor no la hacen. A ver, mire, esa labor la ha ejercido siempre la Iglesia. De hecho, la Asociación de la Virgen de los Desamparados siempre ha tenido esto de acompañar a los difuntos. De hecho, la imagen de la Virgen, que es una imagen también yacente, por eso está un poco inclinada, es justo por eso, porque se ponía encima de las personas difuntas, ¿no? Entonces, esa labor siempre la ha ejercido la Iglesia. Hoy por hoy, yo creo que en Valencia no hay ninguna asociación o fundación que ejerza esta labor que es acompañar a los familiares o hasta incluso llevar a la tumba al difunto, ¿no? Y yo estoy orgulloso porque este no es el primer caso. Nosotros ya hemos acompañado a los familiares y a difuntos, no sé si en 3 o en 4 ocasiones también, de personas fallecidas sin hogar en las calles, que nadie las conocía. Nosotros, como llevamos un seguimiento con ellas, sabemos de sobra, pues hoy no están, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Robert? Por ejemplo, Robert, este último chico que murió, de 50 años de edad. ¿Dónde está? No, pues ha fallecido, tal. Entonces nos interesamos y gracias a eso... Qué cosa más triste morirse en la calle, ¿no? Sí. Si ya es triste vivir en la calle, porque es muy triste, con todo lo que lleva y conlleva vivir en la calle, aún es más triste morir en la más absoluta, no solo pobreza, sino soledad. Porque en ese momento ya hasta incluso los que conviven contigo, porque tienen otros problemas mucho más que estar a tu lado, también se olvidan de ti. ¿Cuántas personas puede haber en la calle en Valencia? Yo no sabría calcularlo, pero cada día va en aumento. ¿Sí? Sí. Por desgracia, no va disminuyendo el número de personas, sino va aumentando. ¿Pero por qué? Pues porque el problema fundamental es un problema de vivienda. Ese es el problema fundamental de Europa, también de España. España está a la cola en parque público de vivienda. Solamente hay un parque público de vivienda del 1%. Si además de eso le añadimos la escasez de vivienda para alquilar, los precios que se han desorbitado totalmente, no hay facilidad ninguna para que ni personas individualmente ni familias puedan acceder a la vivienda. Pues todo esto lo que lleva es que al final las personas tengan que estar viviendo o malviviendo en la calle. Fíjese, la estadística dice que un 66% de personas que hoy están viviendo en la calle hace unos meses o algún año estaban viviendo normalmente en casas, en sus hogares, con sus familias y con un puesto de trabajo. Pero ese 66% quiere decir que ha venido a menos esa persona y por lo tanto ha tenido que abandonar la casa, no ha podido pagarla, sea de hipoteca o sea de lo que sea, y por lo tanto ha tenido que vivir o malvivir en la calle. Hay expertos que dicen que eso, bueno, ya lo acaba de decir usted también, va a más, va a ir a más, o sea, ya no en tiempo presente, sino en tiempo futuro, porque la crisis de la vivienda es tan grande que muchas personas van a acabar desahuciadas teniendo que vender o malvender o ceder sus pertenencias, sus posesiones, sus pisos, sus propiedades, y acabar en la calle, y con la familia entera, además. Con todo lo que eso conlleva, porque podemos pensar simplemente que no tener vivienda es no tener un techo. No, es mucho más que todo eso. Es no poder hacer planes de futuro. Es no poder pensar en una estabilidad familiar. Es crear después problemas psicológicos.
y también adicciones que vienen acompañadas a poder a vivir en la calle. Es decir, que no tener una vivienda, no tener acceso a un techo, es mucho más que tener un resguardo cuando llueve o cuando hace frío. Lleva muchísimo más. Por ejemplo, la escolarización de los niños. No podemos imaginarnos lo que supone que una persona, una familia, tenga que estar deambulando de un sitio a otro. ¿Dónde escolarizas a los niños? No pueden tener una estabilidad en el colegio. Y eso también perjudica en la educación emocional de los niños. Es un problema muy serio. ¿Hasta dónde llega la acción los medios de los que ustedes disponen para desarrollar estas acciones? Sí, nuestra asociación... Lo primero, supongo, será dar de comer, ¿no? Por supuesto, lo primero. por supuesto. Y a partir de ahí, ¿qué más se puede hacer? Llevar un seguimiento, que es lo más importante que nosotros hacemos. Dar de comer lo dan muchas asociaciones. Gracias a Dios, Valencia tiene muchas asociaciones que prestan ese servicio a las personas sin hogar. No somos la única, pero es verdad que también nosotros prestamos un seguimiento a estas personas, les acompañamos, por eso podemos conocerlas, saber en qué situación se encuentran, cuáles son sus verdaderas necesidades, cuáles son sus adicciones, cuáles son los problemas que realmente debemos de afrontar. Eso es lo más importante. El seguimiento que nosotros hacemos con esas personas, que es semanal. No es yo te doy un abrigo, una manta, yo te doy algo de comer, no. Es mucho más que todo eso. Y después hay personas que necesitan, más que todo, también hablar, expresarse, dialogar, sentirse querido. Es importantísimo. Hoy las personas, cada uno va a la suya, muy preocupado en sus trabajos, en sus quehaceres, como mucho muy preocupado en nuestras familias, pero qué poquito se preocupan de las personas que están en la calle. Gracias a Dios hay personas que se preocupan, pero podemos decir que son la minoría. Muchas veces tranquilizamos nuestra conciencia dándoles una limosna si los vemos en las calles, pero a lo mejor eso no es lo que necesitan, que también puede ser que lo necesiten, pero a lo mejor eso no es lo que necesitan en ese momento. Habla con él, dile cómo está, qué necesita, de dónde es, cuánto tiempo hace que está aquí en Valencia, si va cambiando de sitio, si tiene familia, si crees que tiene alguna adicción, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es lo importante. Yo creo que las personas necesitan sentirse queridas, sentirse amadas. Solamente puede ejercer la misericordia aquel que se ha sentido tocado por la misericordia. Y yo puedo decir que me he sentido tocado por la misericordia de Dios y por eso me siento llamado a dar misericordia. ¿Entiende? Algún telespectador pensará, este señor don Pedro, que es sacerdote, me está hablando de dar de comer, me está hablando del problema de la vivienda, me está hablando del acompañamiento, me está hablando de la necesidad de diálogo que tienen estas personas, de conversación que tienen estas personas, y no está hablando de catequizar a estas personas. Sí. También esa es la parte importante que tenemos, porque nosotros somos una... Pero primero lo primero y luego lo demás, ¿no? ¿O en qué orden van las cosas? Así es. Nosotros dedicamos primero a la persona. Antes de la evangelización, nosotros está el servicio social, diríamos, el servicio caritativo y social que presta nuestra asociación. Y después vendrá la evangelización. Después vendrá el anuncio de la palabra de Dios. Muchas veces se anuncia con el testimonio, no con la palabra. Conocemos la vida de Francisco de Asís, entre otros, ¿no? Cuando salió a predicar un día y sus compañeros en la orden le dijeron, ¿nos has dicho que vamos a predicar? Y no hemos hablado nada en todo, no hemos anunciado el evangelio en todo el tiempo que hemos estado en la calle. Y Francisco de Asís le contestó que no, que con el testimonio habían evangelizado mucho más que con las palabras. Nosotros hacemos eso, evangelizamos, por supuesto, con las palabras, pero también con la vida, con el testimonio, que es lo importante. Y a veces, fíjese, son las mismas personas a las que ayudamos quien nos piden, por ejemplo, la bendición de Dios. Cuando nos despedimos de ellos, siempre les damos la bendición, sean católicos o no sean católicos, porque nuestra asociación no hace exclusión de nadie, jóvenes, mayores, personas pobres, vulnerables, por supuesto, españoles, extranjeros, católicos, no católicos. Nosotros ayudamos a cualquier persona y eso lo tenemos claro. La caridad
La caridad la ejercemos para todos. Situaciones como estas que usted está describiendo de tanta necesidad conllevan necesariamente pérdida de fe. Quiero decir, estas personas que están en la calle se sienten desamparadas por Dios. Algunas no tienen fe, algunas no tienen fe, otras tienen fe y no abandonan esa fe. La mayoría confían en Dios, la mayoría confían en Dios, porque muchas de ellas confían en las personas, a pesar muchas veces de que las personas les han defraudado, confían en las personas. Y eso es lo importante. Estas personas se ven siempre cerca de Dios. Cuando hablas con ellas, ellas mismas dicen, si Dios quiere. Esto es lo importante. Esas expresiones que a veces damos por hechas, por supuestas en nuestro lenguaje, ellas las expresan desde el corazón. Por eso ellas también son personas, en su mayoría también, de fe. Y confían en salir, en salir. No es fácil salir, no es fácil salir. Las estadísticas dicen que una de cada 4 personas ha intentado salir de la situación en la que se encuentra. Una de cada 4 de personas que viven sin hogar ha intentado salir. Lo cual quiere decir que cuando uno ha llegado aquí, no resulta fácil, pero no se puede imaginar lo satisfactorio que es cuando a nosotros nos llegan personas que en otro tiempo hemos ayudado y ahora, por ejemplo, han abierto un negocio, un bar, y nos dicen, estáis invitados a una comida, porque vosotros fuisteis parte de la ayuda que nosotros necesitamos en aquel momento. No nos disteis la espalda, estuvisteis a nuestro lado y vosotros habéis posibilitado que saliéramos de aquella situación. Eso para nosotros es una satisfacción. Me imagino, me imagino. ¿Qué tipo de personas, don Pedro, están en la asociación? ¿Qué tipo de personas ayudan? ¿Qué tipo de perfiles necesitan ustedes? Porque me imagino que esto, pues con toda la necesidad que hay, cuantas más manos, mejor. Nuestra asociación tiene personas de todas las edades. Sí que para entrar en la asociación hay que ser católico. Para entrar en la asociación, porque es una asociación católica, claro. Y por lo tanto, para entrar en la asociación hay que ser católico. Otra cosa es para ser atendido, no. No, y para ser voluntario de la asociación tampoco. Ajá. Son dos cosas distintas. Una cosa son los socios o colaboradores, que son, diríamos, los que financian toda la labor social y caritativa y evangelizadora que hace la asociación. Esos son socios y colaboradores, y estos sí que tienen que ser católicos, y mayores de edad, por supuesto. Y después están los voluntarios, que ahí no es necesario que sean católicos. Nosotros tenemos muchos voluntarios que no son católicos, y son de todas las edades. Son personas, por ejemplo, un grupo numeroso son Erasmus, jóvenes que vienen de otros países, de muchos países, que gracias a Dios Valencia tiene una oferta universitaria grandísima y nosotros pues tenemos ahí una cantera de jóvenes que todas las semanas, habiendo exámenes o no habiendo exámenes, nos ayudan, salen con nosotros y hacen ese servicio a la sociedad. Y después hay otro grupo de personas, ya de una edad media, que son las que en casa o también en los locales parroquiales preparan los bocadillos, las bolsas que vamos a llevar a las familias, etcétera, etcétera. Es decir, que cada persona, cada perfil de persona, como usted ha dicho, pues tiene, diríamos, una labor distinta en la asociación. ¿Entiende? ¿Y el dinero de dónde sale? La mayoría de los socios. ¿Y hay empresas que colaboran? Bueno, ¿no hay... el Ayuntamiento de Valencia ahora, gracias a Dios, desde que llegó nuestra alcaldesa, doña María José Catalá, la asociación también está recibiendo una pequeña ayuda anual. Pero con ella es el único gobierno que hemos recibido en estos 10 años. Con ella, ahora este es el segundo, que estamos recibiendo una pequeña ayuda pues a modo de subvención por la labor, que al fin y al cabo esta labor le corresponde al gobierno de la ciudad. ¿No? Nosotros somos subsidiarios en este sentido, no es una labor que la caridad nosotros la ejercemos por nuestro ser católico, por nuestras convicciones. No se entiende la fe católica sin el servicio a Dios, el servicio a los pobres, por supuesto. Pero es verdad que yo siempre digo que los pobres
no son de la Iglesia, pertenecen a la sociedad. Claro, claro, no, está claro que los pobres son los primeros beneficiarios de las acciones de la asociación, pero los segundos son las instituciones. Es el ayuntamiento, es la Generalitat, es la Diputación, no sé. Las calles están mejor, hay menos personas en situación de necesidad y eso redunda en beneficios de la imagen de la ciudad. Así es. Y en parte gracias a ustedes, gracias a su labor. De todas formas, usted es muy emprendedor, ¿eh? Porque ya he visto que en la web de la parroquia tiene usted ahí para el que quiera donar algo de dinero y tiene puesto, marca aquí 5 euros, marca aquí 10 euros, o sea, lo tiene ahí con unos cuadraditos muy monos. Cualquier ayuda que nos llegue, aunque sea pequeñita, siempre nosotros puedo asegurarle que la multiplicamos. La multiplicamos por 10. Aunque uno pueda decir, yo puedo dar 5 euros, 10 euros, por poquito que pueda dar, que tenga la certeza. Primero, fíjese, don Vicente, no cobramos nadie nada. Esto es muy importante. Claro. Ni el presidente, ni los voluntarios. Cuando se inscriben como voluntarios, lo primero que yo les hago saber es que sepan que de aquí lo único que van a recibir es el reino de los cielos, el 100 por 1, que no es poco, ¿eh? Pero económicamente hablando no percibimos ningún miembro de la asociación ni un euro, eso que quede claro. Y todo se destina íntegramente, primero, al servicio de la caridad, al servicio de los pobres y después, por supuesto, también a la difusión de la espiritualidad de la Divina Misericordia, pues con trípticos y con... Es usted un cura muy moderno, ¿eh? Está ahí en la web y venga a escribir artículos y los publica donde puede. Está usted muy al día, ¿eh? Hacemos lo que podemos, don Vicente. Está muy bien, hombre. Hacemos lo que podemos. Usted ese debate dice, no, caridad es una palabra... No, hablemos de justicia social. ¿Ese debate le interesa, ese debate terminológico? A ver, ¿O le parece cosas menores? No, a mí me interesa, por supuesto, claro que me interesa. Justicia social va unido íntimamente a la caridad. No se puede entender caridad sin justicia social, ni justicia social se puede entender sin caridad. Por lo tanto, es un tema que me interesa. Pero caridad muchísimo. Suena a limosna y justicia social suena a vamos a darle lo que se merece a la persona. Eso es, así es. Bueno, es una no, es así, disquisición muy sencilla, pero muy simple. Pero... Es así. Mire, nosotros queremos que la persona sepa que, aun estando en la situación que se encuentra, no ha perdido su dignidad. Esto es fundamental. Nosotros queremos hacerle ver a esa persona, aunque esté viviendo bajo el puente del río, que sepa que no ha perdido su dignidad, que la tiene por el hecho de ser persona, de ser humana, una persona humana. Y eso para mí es importantísimo, porque yo hablo con ellas a veces y se ven tan abocados a la vida que les toca llevar, que muchas veces dices, yo no soy nadie, no, que sepa que usted tiene una dignidad grande. Ahora que me habla usted de los que están debajo del río, hay una cierta polémica, que si afean, que si hay que sacarlos de ahí y ponerlos en otros sitios. Ahí también hay una cierta polémica. ¿Qué me dice usted de eso? Me pone en un aprieto, sí. Bueno, pero pues bien. Hay que tratarlos con la máxima dignidad posible. Por supuesto. Bueno. Y si los sacamos del río, hay que buscarles un lugar. No podemos sacarlos del río y que vayan deambulando por las calles. Por supuesto, nadie quiere vivir o malvivir bajo del río. Nadie. Si ahora optamos porque queremos hacer lo que queramos hacer, reurbanizar el río, me parece perfecto. Pero antes de eso, es una prioridad poder establecer un lugar para las personas que hay bajo del río, porque hay muchas personas, muchas. Y tienen interés de volver a ir, porque la prueba es que los sacan y mañana están otra vez, porque no tienen otro lugar donde ir. ¿Usted se cree que si tuvieran un lugar donde ir, estarían malviviendo entre aguas fecales, como yo lo he visto? Entre olor, entre putrefacción, no se puede, claro. Don Pedro, acabamos la semana de San Francisco de Borja y de Santa Faustina Kowalska, con esta entrevista tan interesante que usted ha tenido la gentileza de concederme. Don Pedro Miret, que, bueno, no le he preguntado si van a celebrarlo de alguna manera, el 10º aniversario de la asociación. Bueno, estamos todo el año celebrándolo con muchísimos actos y celebraciones y gracias a Dios pues está participando muchísimas personas. Gracias pues más que tienen que participar. Don Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por su labor. Gracias a usted por invitarme una vez más a su programa. Gracias.